Te habla Karina Falcón para la mujer lunar y carpa lunar y esta es la astrología de la luna llena en Acuario que acontece el 19 de agosto de este 2024, en donde tenemos por un lado el Sol que está en Leo y contiguo inmediatamente a un lado tiene a Mercurio. Y tenemos a Vesta, Cassini, tenemos a Vesta en una conjunción exacta con el Sol. Vesta es un asteroide que nos habla del fuego interno. Vesta es un arquetipo al que vamos a estar continuamente nombrando y continuamente elaborando en nuestra historia, porque Vesta trae un fuego ancestral, trae un fuego antiguo que nos permite observar un brillo en nosotras, ese brillo que tiene que ver con un espacio liminal creativo interno que nos permite traer la salud, que nos permite traer lo que es vital en la sociedad, en los colectivos, a través de la historia personal. Entonces, cuando hablamos de devoción o de una devoción vestal, estamos hablando de un proceso que tiene que ver con elaborar en nuestra historia todo aquello que nos ilumina, traer esa iluminación desde dentro de nosotras y de nosotros para poder irradiarlo en la comunidad. Y es muy interesante cómo tenemos ahora a Vesta con el Sol y Mercurio haciendo un diálogo bien eh, íntimo en estos procesos del arquetipo de Leo. Por otro lado, vamos a tener la oposición a la Luna en Acuario, en donde Acuario es este lugar del colectivo, de lo nuevo, del nuevo tiempo, de la nueva tierra, este espacio en donde lo mental, en donde el aire empieza a liberarse y a traer nuevas ideas, pero también en donde podemos caer presas de esas nuevas ideas y de esas nuevas creencias. Entonces, el fuego de Leo, el Sol en Leo junto con Vesta y Mercurio nos están trayendo un espacio de mucha vulnerabilidad interna, un espacio que es muy sensible en nosotras, algo que puede abrirse a partir de una herida, a partir de no querer ser visibles, pero necesitar ser visibles y necesitar que nuestra voz sea escuchada, que nuestra presencia sea sentida para poder traer un movimiento importante hacia las comunidades, hacia los colectivos que habitamos. Entonces, en esta astrología de la luna llena, vamos a observar que la comunidad es muy importante para poder restaurar en nosotras aquello que se ha quebrado, que en la comunidad podemos, desde su mirada compasiva, desde su sostén, desde su ternura, podemos obtener lo que nos fue negado de pequeñas. Ahora es importante porque justo la guerra de todos contra todos, ese momento que estamos viviendo colectivamente, trata de desprender esos tejidos de sostén, trata de generar guerra en cualquier espacio personal en donde habitemos nuestros grupos, nuestras amistades, con personas afines, con personas que antes han sido de nuestra confianza. Hay cosas que se empiezan a romper, a quebrar a partir de creencias muy fijas o de creencias también condicionadas y que todo eso, que es una delusión, que es una falsa realidad, nos está trayendo a quebrar esos tejidos. Pero cuando sabemos construirnos en comunidad, empezamos a darnos cuenta que en esa mirada, en esa ternura, podemos restaurarnos. Ahora, es muy importante decir que estas comunidades acuarianas necesitan necesitamos observarlas, necesitamos traer el discernimiento entre culto y cultura. Una cosa es poder sentirnos afines, alineadas a una comunidad, a un grupo, a un colectivo, sentirnos miradas y percibidas porque somos similares. Y la otra es quedarnos en ese espacio desde un lugar de inflexibilidad, en donde nada entra, en donde nada sale, en donde estamos bajo ciertos hilos que no,
que poco a poco van obnubilando nuestra soberanía. Ahí en donde no somos soberanas en comunidad, entonces estamos viviendo el camino o el sendero hacia el culto. Por otro lado, la cultura es un tejido diverso, es un tejido en donde quizás compartimos lenguajes, símbolos, miradas, perspectivas. Sin embargo, cada uno y cada una son bienvenidos y bienvenidas con sus dones. Entonces, no hay un lineamiento específico en donde se pierda la soberanía para darle poder al colectivo o al liderazgo o em, a la ideología, sino que todos y todas podemos entrar y salir del tejido, podemos también hacer una mirada y una crítica constructiva de ese tejido. En ese tejido no se nos pide, ¿verdad?, ceder el poder personal para permanecer y tampoco se nos condiciona la salida o se nos manipula para salir. Podemos ser llamadas a la disciplina y podemos ser llamadas al orden y a los valores y a los principios que están en ese lugar, en ese espacio, en ese colectivo, pero nunca nos vamos a ver forzadas a hacer o dejar de hacer, y mucho menos a callar nuestra verdad o nuestra mirada. Siempre eso va a poder ser bienvenido, vamos a poder decir lo que necesitamos, vamos a poder dar lo que podemos dar, vamos a poder llegar a acuerdos, a poner límites y también vamos a respetar los límites de los otros y las otras en esa comunidad. Entonces, algo muy importante para reconocer si estas comunidades en donde nos estamos tejiendo son cultos o culturas, tiene que ver con la dignidad, con el hecho de ser, brillar, de tener valor por el simple hecho de existir. No tenemos que luchar por el amor de las personas, de la familia, por la mirada de los líderes, de las personas que están ahí alrededor. No tenemos que estar en una lucha continua para la aprobación, sino que simplemente al poder estar, al poder ser escuchadas, puede haber discrepancias, puede haber situaciones en las que no estemos en un consenso. Sin embargo, nuestra dignidad nunca es removida. Ahí en donde entramos a un espacio colectivo e inmediatamente sentimos que nuestra dignidad puede ponerse en peligro, ahí no es, ahí nos movemos, ahí no damos más nuestra energía, no damos nuestro consenso, no gastamos nuestro dinero, no nos ponemos frente a una manipulación o frente a consumos, arranques de energía narcisistas, sino que nos permitimos extraernos y nos permitimos volver a comunidades en donde poco a poco podamos tejer lugares seguros. Ahora, estos lugares seguros no vamos y los encontramos, alguien nos lo promete y entonces nosotras después decimos, es que tú me lo prometiste, que ibas a ser un lugar seguro. No funciona así. Los lugares seguros los construimos cuando vamos elaborando en nuestra propia sombra, en nuestra propia historia, cuando vamos trascendiendo nuestras propias situaciones personales, cuando vamos trascendiendo nuestras propias sombras, nuestras propias historias, cuando vamos trascendiendo todo eso que va aconteciendo en nuestra historia personal. Al mismo tiempo vamos ofreciendo una mirada más compasiva y vamos recibiendo al otro y la otra, permitiéndonos poco a poco ir desplegando quiénes somos, ir desplegando también nuestros límites, ir desplegando em, el compás, el ritmo, y no necesariamente tenemos que resonar de la misma manera. No necesariamente tenemos que compartir las mismas ideas. Podemos estar en desacuerdo y cruzar esos desacuerdos de la manera más respetuosa posible. Incluso puede haber situaciones que nos traigan enojo. De hecho, Em, una de las pautas para saber que estamos en lugares seguros es que podemos enojarnos, porque sabemos que ese enojo no va a ser reprimido, no va a ser manipulado, no nos van a echar luz de gas, no vamos a sentirnos rechazadas, sino que de verdad podemos sentir ese enojo, expresarlo de una manera asertiva.
y poder ser recibidas y poder ser entendidas. También podemos dolernos, podemos sentirnos tristes, podemos sentirnos sin energía y vamos a ser recibidos y recibidas. Entonces, para poder llegar a ese lugar, hace falta sacarnos un montón de condicionamientos, sacarnos un montón de ideas preconcebidas, sobre todo de lo que se trata la tribu, la comunidad, de lo que se trata de dar la bienvenida al otro o a la otra. Y en esa diferencia, en esas comunidades que son diferentes, que tienen puntos de vista distintos, que son diversas, que no todos hablamos de la espiritualidad, ni todas hablamos acerca de las ceremonias de cacao, en esa diversidad de nuestra comunidad, en donde a lo mejor lo que me une con la otra persona es que la otra persona es una mujer adulta que le encanta cocinar y a mí también me gusta cocinar. Y compartimos experiencias en la cocina. O quizá es un vecino al que también le gustaba la música rock, que a mí me gustaba hace muchos años. Y entonces podemos compartir ciertos puntos, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser estas comunidades en donde todos nos vamos a la montaña y vivimos ahí en una comuna apartada del mundo, porque eso en realidad es una regresión del alma. Entonces, la búsqueda de la diversidad, el encuentro con la comunidad tal y como está, el impulso del colectivo, eso es lo que nos va a permitir entender verdaderamente de qué se trata este lugar acuariano de los colectivos y de los grupos. ¿Qué es esto cuando decimos yo me siento sola, no me siento en tribu, no me siento en comunidad? No es que necesitemos personas que son súper parecidas a nosotras para poder sentirnos en comunidad, sino es que necesitamos romper barreras internas que tenemos para poder apreciar la comunidad, apreciar la falibilidad de los seres humanos, no cerrar el corazón en cuanto tenemos ciertas expectativas de las personas y no son cumplidas o hay un mínimo error, inmediatamente cerramos la puerta, rompemos la amistad, decimos que no, y entonces las personas que están a nuestro alrededor parece que siempre están caminando sobre vidrio, ¿verdad? No nos hablan, no nos cuentan lo que les está pasando porque saben que inmediatamente las vamos a juzgar, nos esconden cosas porque saben que inmediatamente vamos a decir que algo está mal, em, o que las vamos a abrumar, ¿verdad? Haciendo numerosas preguntas. Entonces, esas son las barreras que tenemos que sobreponernos. Cada una de nosotras, cada uno de los seres humanos tenemos diferentes maneras de abordarnos en nuestros vínculos, de abrir el corazón y también tenemos movimientos de cuidado y movimientos que llamamos como respuestas de trauma. Y entonces poder trascender esas respuestas de trauma, saber quedarnos cuando nos la pasamos huyendo o luchando, saber movernos cuando nos la pasamos congeladas o paralizadas, eso es lo que nos va a permitir restaurarnos en comunidad. Eso a lo que nos resistimos en la diversidad del otro o de la otra es justo lo que nos conduce a integrar en lo profundo un mundo que jamás imaginamos nos ofrecería alegría y sanación. Esta lunación en Leo que inició el 4 de agosto nos ha invitado de alguna u otra forma a recapitular espacios, vínculos, patrones, en donde la memoria de nuestro fuego ilumina nuestra historia completa. Eso que nos daba chispa, eso que nos dio alegría cuando teníamos 17 años, 15 años, 20 años, 30 años, eso que ha iluminado nuestra historia. Y quizás ahora podemos preguntarnos aquí y ahora, ¿quién nos ilumina? ¿Qué nos ilumina? ¿En dónde nuestro corazón se ha fortalecido en su luz? Y cómo con toda esta historia la vida nos ha dado un giro muy importante para que podamos entender que esta nueva tierra no la abrimos en los viejos espacios, que si bien hemos revisitado con amor estos espacios y situaciones donde ahora ya no vemos dolor, sino donde ahora podemos ver amor, podemos ver dulzura,
esto no forzosamente nos lleva a quedarnos ahí o a regresar. Es como cuando ves a un amor muy querido en tiempo pasado y te das cuenta que hay un agradecimiento, que hubo algo maravilloso en esa historia y sin embargo ya no te quieres quedar ahí, ya no quieres regresar. Esto no implica que tengas que regresar con esa persona, sino que has dejado una luz de gratitud que también te ilumina de vuelta y que con eso puedes pedir permiso para entrar a nuevas etapas de tu vida. Entonces, esta luna llena nos empieza a develar algo muy vital, el permiso de la ternura y la vulnerabilidad en las comunidades que habitamos y que son diferentes, en donde habemos personas quizá de diferentes edades, diferentes gustos, diferentes modos, que hemos crecido de diferente manera y que justo eso es lo que nos permite fortalecernos, eso es lo que nos permite sanar, ver la diferencia en lo otro, dejar de normalizar las cosas que eran incómodas o que nos lastimaban en nuestra vida, en nuestra historia, y querer quedarnos ahí simplemente porque es lo familiar. Así que la oportunidad que nos ha dado la vida, que nos ha lanzado a nuevas historias, nuevos espacios, nuevas personas, patrones que habíamos dejado, lugares que habíamos dejado, lugares de diferencia, nos está dando la oportunidad de fortalecernos en una nueva luz. Nos está dando la oportunidad de trascender la nostalgia, la depresión, para poder ir hacia la expresión. Sol ve está Mercurio en Leo, en oposición a la luna en Acuario, nos habla de poder curar un dolor psíquico a través de la creatividad, a través de la expresión, a través del arte, no en los espacios que hemos idealizado y a los que hemos estado apegadas, sino en los sitios en donde no lo esperábamos, en donde quizá somos desconocidas, en donde nuestras relaciones nos están abriendo los brazos para poder estar de una nueva manera y aprovechar eso, el que somos extranjeras, que somos desconocidas, que llegamos a un lugar que a lo mejor fue muy amado en nuestra infancia y lo dejamos por mucho tiempo y regresamos y nos damos cuenta que somos otras, aprovechar ese espacio y esa mirada para encontrarnos con una nueva expresión, con una nueva manera de iluminar nuestros dones, nuestros talentos, nuestra abundancia, de poder hacer esa expresión de nuestra niña, de nuestra inocencia, de nuestra valentía. Entonces, este brillo no va a llegar a los espacios que habíamos idealizado y a los que estábamos apegadas incluso antes del 2020, es decir, en un pasado casi que inmediato, sino que ahora hemos ido a un nuevo lugar, a un nuevo espacio, en donde en este desconocimiento hay cosas nuevas por conocer, hay nuevos brazos por sentir, hay nuevos encuentros. Entonces, el eje Leo Acuario lo cruzamos por primera vez cuando damos nuestros primeros pasos a la comunidad que nos recibe, la familia, las amistades, el barrio, la cultura en la cual nacemos, la escuela. Y el segundo gran paso lo empezamos a dar posteriormente cuando empezamos a traer hijos biológicos o creativos y los presentamos a la comunidad, cuando nuestros propios hijos e hijas empiezan a abrazar su propia comunidad, empiezan a soltar lo que hemos legado para comenzar a dar los pasos hacia un nuevo sitio, hacia lo que a ellos, a ellas les hace sentido. De igual manera, en nuestros proyectos creativos, quizá los vimos nacer en ciertos espacios que pudieron haber sido académicos o con personas que eran afines a nuestra profesión y de repente dan un giro y empiezan a moverse por nuevos lugares, empiezan a traernos esa bocanada de aire fresco que Urano en Tauro, en esta cuadratura con el Sol y la Luna, nos está queriendo eh, enfocar. Entonces, quizá en esta astrología también podamos preguntarnos cómo somos invitadas a iluminarnos en el espacio al que nos mudamos, interna o externamente, en esa decisión que hemos tomado
cómo somos invitadas a iluminarnos, porque una y otra vez hemos querido forzar a los sitios o a las personas a acomodarse a nuestras necesidades, porque tenemos que estar mudándonos una y otra vez, porque tenemos que estar moviéndonos una y otra vez, porque sentimos que no encajamos en lugar de buscar ese punto de encuentro, buscar en esa diversidad la escucha, rendirnos con belleza a la vulnerabilidad de aprender a ser en los sitios en donde nos hemos sentido extranjeras o en donde hemos sentido que no pertenecemos. ¿Qué pasaría si nos rendimos un poco a ello y nos permitimos entrar en esa vulnerabilidad de lo que quiere ser, lo que quiere acomodarse, atrevernos a cruzar la depresión o la nostalgia a través de la expresión, dejando de luchar contra la experiencia que estas nuevas situaciones nos presentan? Eso nuevo por conocer, lo desconocido, está ahí latiendo en Acuario, marcando un hito de llegada porque tenemos a Plutón en los primeros grados, que el próximo año ya empieza a marcar todo un camino de 20 años aproximadamente, en donde empezamos esa nueva tierra, esa nueva historia en nuestra historia pequeña. La luna llena de este 19 de agosto, que también llega junto con la cuadratura de Saturno y de Júpiter, está tejida en una cuadratura con Urano en Tauro y nos recuerda que todo lo que hemos vivido como una pausa, pérdida, retroceso material, o en cuanto a nuestro éxito y evolución, está en realidad queriéndonos poner el corazón en lo que estaba invisible en las historias de éxito de la familia, del colectivo, de lo oficial. ¿Qué hay detrás de eso material? ¿Qué es en realidad lo que queremos alcanzar? ¿Cómo es en realidad que queremos vivirnos, que queremos escucharnos? Hay cosas que nos imaginamos de ciertas maneras y que no lo están siendo, sobre todo porque Urano en Tauro está en un punto de caída y en los últimos grados de Tauro está dando como los últimos jalones en donde podemos sentir una agonía, podemos sentir que hemos tenido pérdidas materiales o que no tenemos tanta suerte en lo económico como en veces anteriores. Eso puede sentirse bastante. Y más allá de quedarnos en esa frustración, toca preguntarnos, ¿esto a qué me quiere enseñar? ¿Qué es lo que hay debajo? ¿Qué es lo que realmente quiero vivir? Y que no importa en dónde, con quién, em, o en las situaciones que he idealizado, si no lo estoy viviendo ahí, siempre puedo elegir vivirlo. Por ejemplo, quizás hay esta historia de una mujer que ha querido ser madre biológica y que tiene tanta abundancia en su corazón para dar, para nutrir, para cuidar, y que a lo mejor todo el mundo le dice, es que debería ser mamá biológica, es que debería ser mamá biológica, es que tienes tanto para dar, que qué pena que no puedas darlo o que no quieras embarazarte. Y entonces, más allá de vivir esa frustración entre pensar que es la única manera de dar toda esta abundancia de amor, de cuidado, de nutrición, de lo que ella es como persona, elige trascender la frustración y darse cuenta que esta nutrición la puede llevar a sus clases de yoga, a la enseñanza con otras mujeres o varones, al trabajo con niños y niñas, al cuidado con sus hermanas, con sus amistades, a nutrir un viaje, nutrir un curso, nutrir una facilitación, nutrir su empresa, nutrir su proyecto creativo, viajar, entregarse en sus relaciones, maternar a sus vínculos. Y hay diferentes maneras de poder hacerlo y que todos estos telarañas, todos estos fantasmas, todos estos condicionamientos colectivos que le dicen que tiene que ser de cierta forma o de otra y que la castigan desde una ideología, en realidad no le están permitiendo ser. No quiere decir que no cuestione sus propias decisiones y que no tenga un punto crítico para discernir en sus propias decisiones, em, sino que hay que mantener un punto de equilibrio. Entonces, ahora que podemos mirar eso que no ha sido mirado, ahora que podemos intuir eso que no ha sido observado en las historias de éxito de la familia, lo que se ha descuidado, incluso lo que hemos descuidado nosotras por conseguir el supuesto éxito y la profesión para poder ser miradas, ahora que podemos observar eso que no hemos
observado lo podemos traer hacia la nueva materialización de nuestros sueños y contribuciones. En lugar de dejarlo a un lado, lo ponemos al centro para empezar a movernos. Y si por algún motivo estábamos estancadas, evadiendo el cambio, Urano en esta cuadratura nos va a hacer irremediablemente rendirnos a lo que quiere ser, rendirnos con humildad hacia eso en donde se aviva esta vida que quiere vivir, en donde se mueve esta vida que quiere vivir. Y nos va a hacer que nos rindamos ante esa humildad. El giro de esta trama nos está mostrando la diferencia que nos puede apoyar a sanar, integrar aspectos que no habíamos observado, mirar con nuevos ojos las nubes, los tejidos, los árboles que habíamos descartado porque no se parecían al entorno duro al que estábamos acostumbradas o en el que habíamos crecido. Porque muchas veces lo familiar, aunque era incómodo, no necesariamente era saludable. Solo nos quedábamos ahí en esa incomodidad porque ya se había vuelto algo familiar, algo con lo que nos familiarizábamos y no necesariamente porque nos hiciera bien en nuestro corazón. Entonces, quizá esta nueva manera de estar en una relación, de estar en un espacio, de estar en una ciudad, de estar con nuestros hijos e hijas, de estar en un rol en nuestra vida o en un trabajo, nos está invitando a que miremos con el brillo de nuestro corazón lo bello que puede ser quedarnos en lo elegido, en lo que nos aburre porque ya no nos intoxica con dopamina o cortisol o en donde ya no estamos sumamente estresadas. Lo bonito que es que el brillo de nuestro corazón nos permita en este nuevo espacio, en este nuevo lugar, en esta nueva forma de ver las cosas, que nos permita descansar y sonreír, que nos permita que nos quedemos, que lo bueno se quede con nosotras sin necesidad de buscar castigo o de sentir que tenemos que compensar por las buenas cosas que nos están llegando. Entonces, ahí donde quiera que estamos en este giro de trama, sepamos que nuestro brillo es necesitado y que si nos permitimos trascender la necesidad, la urgencia de lucha o de huida, vamos a entender la magia que nos está esperando. Vamos a entender la magia de la danza que también vamos a ofrecer en el próximo tiempo. Con la próxima lunación en Virgo, algo se empieza a activar en nuestro servicio, algo que vamos a tejer por los próximos 6 meses, algo que vamos a tejer por el próximo año y medio, porque también estamos moviéndonos hacia los nodos Virgo, Piscis, que este es el eje del servicio, este es el eje del orden personal y el orden en lo humanitario. Esta es la máxima contribución que podemos hacer. Entonces hay algo que se enciende en las ceremonias cotidianas, en nuestro trabajo, en el giro que le queremos dar también a nuestro cotidiano. Y si soltamos la resistencia, si soltamos la lucha, si dejamos de movernos compulsivamente y sabemos quedarnos, hay una magia que está esperándonos ahí para ser danzada, para ser conducida por esos tejidos que no habíamos esperado y que sin embargo nos han recibido para darnos una mirada distinta, para traernos en esa diferencia la oportunidad de florecer.